hablamos también del tema vial, de todo el tema del ordenamiento vial en nuestra provincia y en el distrito de David. ¿Qué más hace falta, Oye, Jorge? En el tema vial, la semana pasada iniciamos los trabajos conjuntos de la habilitación del otro acceso del puente de la Vía Porras, del lado del Kentucky Fried Chicken. Estábamos a la espera de que el IDAN moviera una tubería, que ya movieron, y conseguimos material donado, y bueno, ya estamos en el inicio del trabajo del acceso al puente. Dios mediante, unos 15 días puede estar ese acceso habilitado, que va a permitir unir Santa Cruz con el Terronal, porque tú vas a poder hacer la vuelta en U debajo del puente y no vas a tener que atravesar el semáforo, de la misma manera que ya no vas a tener que atravesar Santa Cruz para ir a la Interamericana. Eso va a aliviar el tráfico de la calle W, ya que vas a poder llegar directo a la Interamericana cuando vienes de la vía Boquete. Eso va a ser un impacto significativo para el flujo vehicular del área. ¿Cómo va el proyecto de la rotonda Bueno, entiendo que va para licitación esta semana. Ese es un proyecto que se está haciendo con fondos IBIS, que es del Impuesto de Bienes Inmuebles y Servicios. Ese dinero no entra directamente a la Junta Comunal, sino que se maneja en un fondo común en el municipio de David, y a través del Departamento de Compras y la Dirección de Descentralización del municipio se levanta el proyecto, y ya pues debe estar pronto a licitarse esta semana. Dios primero. Las personas creen que la facilidad con que un representante se sienta a observar, a analizar el tema de la situación de un corregimiento es sumamente fácil o sencillo, pero hay temas burocráticos que a veces limitan el proceso, y lo conversábamos la semana pasada, al momento de afrontar una necesidad dentro del corregimiento si no se cuenta con el apoyo del recurso en ese momento. Las personas tienen una idea equívoca de que hay una discrecionalidad en cuanto al uso de los fondos. Nosotros manejamos diferentes tipos de fondos que vienen de diferentes entidades, y todos están regulados y todos tienen un propósito. En el caso del IBIS, que es uno de los pilares del municipio de David, pilares porque es probablemente el fondo más grande, que no lo maneja la Junta Comunal, pero lo designa la Junta Comunal, no lo designa el representante. Eso va a una consulta ciudadana, que es una reunión plenaria, que es fiscalizada por la Autoridad Nacional de Descentralización. Tienes que cumplir con un número mínimo de personas, y las personas proponen y sustentan, convenciendo a la audiencia de las prioridades del corregimiento, no el representante. Entonces, los $98.000 que manejamos a través del IBIS son un esfuerzo conjunto de la Junta Comunal, el municipio y la comunidad. Ese presupuesto 100% es para inversión y es designado por esa plenaria. Ningún dólar pasa por la Junta Comunal, ni el representante de corregimiento puede decir que ahora voy a hacer esta acera por aquí, o voy a pintar estas bancas de este parque, o ni siquiera contrata la Dirección de Compras del municipio. Entonces es un esfuerzo conjunto, y es a través de esta plenaria donde se va a ejecutar. Este proyecto del ensanche de la Parque de las Madres es un proyecto de un fondo de hace 2 años, porque se había concebido el diseño del parque primero para poder saber a qué íbamos a aspirar, y se había propuesto un dinero para casualmente atacar los accesos del puente de Santa Cruz, pero resulta que bajo el paraguas del IBIS la Junta Comunal no puede contratar planos. En ese orden de proyectos, ¿cuál es la prelación para la Junta Comunal de David? En orden de prioridades, para mí la vialidad es vital. El tema de las aceras, los cruces peatonales, el tema de las aguas estancadas por toda la ciudad, eso es prioridad número 1. Pero yo no designo los fondos, y muchas veces estos fondos la comunidad no siente que eso es una prioridad, porque su prioridad es el parque, o es la cancha de la escuela, o es el tanque de agua. Entonces muchas veces nos vemos llevados a ejecutar proyectos que no son prioridad ciudad.
porque David Cabecera tiene una connotación importante, que es el epicentro comercial de la provincia de Chiriquí. Nosotros tenemos más de 200.000 visitantes diariamente que quieren opinar sobre cómo debe invertir la ciudad su dinero, pero realmente son los residentes de David Cabecera los que designan el recurso a dónde va. Ahora, desde la perspectiva que usted menciona, podríamos entonces indicar que dentro del tema de Junta Comunal, per se, podríamos educar un poco más de pronto, decirle a la población las prioridades por parte del representante, sin ningún tipo de imposición, para que se puedan educar sobre el tema. Nosotros hacemos unos planteamientos y nos reunimos constantemente con grupos organizados de la población, llámese comités de barrio, etc. Si tú te vas a las barriadas que están atrás de la Perla, San Francisco, y más hacia Villa del Carmen, las calles están destruidas, o sea, están en estado paupérrimo, pero todos ellos usan la vía Nayansi. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que quiere que arreglen su calle que primero tenemos que arreglar la calle que usan todos? Porque todos se benefician del uso de la vía Nayansi y está en estado deprimente. Al lado de las bodegas de Feduro, bueno, que ya no está Feduro, hay una calle de piedra de Guandú Sembrado que comunica esa parte del Terronal con la antigua Vía Boquete. Entonces, ¿cómo tú le dices a las personas de un poquito más allá que su calle está deteriorada, que tú estás peleando primero por donde pasa todo el mundo que por la calle de su casa? Y eso es complicado, Sí, porque, es complicado. porque tú quieres tu calle. Cuando tú dices hay asfalto, yo quiero mi calle. Yo te voy a poner un ejemplo, que es una de las calles hoy en día más transitadas de la ciudad, la famosa calle de la Muerte, ¿no? La calle C Sur está en pésimas condiciones. Entonces eso es una prioridad. Y yo estoy seguro que no hablo con nadie que viva en mi corregimiento que no pase por ahí. Entonces hay que pedirle y decirle, esto es prioridad, la calle enfrente de la Cámara de Comercio, que esa calle se va a convertir en un sentido entrando a la ciudad, pero hay que arreglarla. Entonces tenemos que hacer un poquito de empatía con los pocos recursos que hay y decir, ok, vamos a atacar los problemas donde fluye todo el mundo. ¿Dónde empezamos a hacer acera? En las iglesias, en las escuelas, en los supermercados, porque ahí es donde fluye la gente, todo el mundo al final converge allí. Entonces tenemos que empezar en algún lugar donde tenga el mayor impacto hacia las paradas de buses, hacia las escuelas, colegios, etcétera, porque es donde el mayor caudal de las personas, y nosotros podemos de alguna manera dar docencia, pero hay comunidades que se plantan en dos y van 30, 40 personas a la consulta ciudadana y ellos designan un presupuesto para un rubro específico que para ellos es importante. Entonces, eso se respeta. El otro fondo que nosotros manejamos, que es el PIOPS, que sí lo manejamos directamente en la Junta Comunal, son $75.000 al año, también se asignan en la consulta ciudadana, en la misma consulta ciudadana. O sea, que son los dos fondos por ley que la Junta Comunal maneja, que son designados por la consulta ciudadana, no por el representante. $75.000, profesor, que al año no es nada. ¿Qué se puede hacer con $75.000? Y qué complicada tantas necesidades que hay. 6 paradas de buses, 3 canchas de basquetbol, o sea, no hay de dónde escoger. Qué complicado. No hay de dónde escoger. Qué complicado. Tanta necesidad. Sí. ¿Cuántas personas participan de una junta? De una consulta ciudadana, mínimo, porque mínimo tiene que haber 100 personas. 100 personas. Eso lo Mínimo. establece Eso lo establece la ley de descentralización. Y va a firmas, entonces. Y va a cada persona firma, tiene que y se firmar. toma asistencia, y se revisan las cédulas, que sean residentes del corregimiento. Todo eso se hace. Todo eso lo hace la Autoridad Nacional de Descentralización. Bueno, son situaciones que ocurren. Me quedo con eso, $75.000 al año. Bueno, te lo voy a poner todavía más tétrico. Eso se le da por igual a todas las juntas comunales del país. Las 679 juntas comunales de la República de Panamá reciben exactamente el mismo recurso, sin importar su área geográfica o su densidad de población. Y David tiene una densidad muy grande. Por supuesto.
Aquí un oyente dice, me preocupa el tranque increíble que hay al lado de Ricardo Pérez. Los autos tienen que hacer un zigzag en lo que van para la carretera vieja. Eso es algo inaudito, se necesita un semáforo. Ya estamos cansados. ¿Qué solución hay? Realmente, Heriberto, no necesitamos un semáforo. A la Interamericana, que es donde él se refiere, no hay un tranque. Hay 8. Hay 8 nudos que hemos identificado. Nosotros, desgraciadamente, y ahí es donde necesitamos hacer unión con la población, porque nosotros somos una voz que eleva una petición. Nosotros entregamos hace 2 años al Ejecutivo, en vista de que el Corredor Norte se quedó en el olvido y habíamos vivido de esa esperanza, que era una solución. Nosotros presentamos el anteproyecto, por decirlo así, o el conceptual de un estudio de la Interamericana para la construcción de 9 nodos de atoro que hay ahora mismo. Porque tú vienes desde el IPA, o sea, desde el Adventista hasta las Lomas. Tienes este problema continuo cuando entran a la UNACHI, cuando entran al hospital, cuando llegas a la FESUR. Y aproximadamente siempre son a las horas 7:30, bueno, 9. yo te voy a decir 3. que cada vez más el rango de tranque es mayor. Sí. Esto es real. Entonces, primero necesitamos hacer un análisis de tráfico. ¿Por qué? Porque tenemos que saber ese tráfico hacia dónde va y con qué frecuencia. Mucho de ese tráfico que pasa por la ciudad, pasa por la ciudad. Que si hubiera habido un corredor norte, pues te lo quitas y eso hubiera aliviado. De allí tienes el problema de los giros encontrados. Nosotros sufrimos de la inmediatez. Queremos girar enfrente del negocio. Aquí hacen un hotel y rompen la calle para que tú puedas girar y estacionarte, porque dar la vuelta no es viable. Entonces tú tienes más de 35 giros encontrados en la Interamericana, que eso detiene el tráfico también. Porque cada vez que alguien gira en contravía, el otro sentido tiene que frenar. Y tú tienes ese problema en San Agustín, y tú tienes ese problema en Ricardo Pérez, ese problema en Gallardo en la calle Norte, tienes ese problema en frente de Ingeniería Municipal, tienes ese problema en la FESUR, lo tienes en frente del Extra. O sea, este es un problema cíclico. Entonces te vives en una procesión porque el tráfico se detiene. Nosotros pedimos los fondos para primero hacer los planos. Hacer estos planos, esta evaluación, y poder saber si una rotonda, si una doble pera, que es donde tú haces el giro interno, como la que está después de la potabilizadora de los Algarrobos, que es una solución vial que es buenísima, funciona para cada uno de los nodos y poder desatorar la ciudad. Nosotros hicimos un pequeño cálculo de que a lo mejor costaba $7 millones el hecho de que pudiéramos hacer físicamente el trabajo, porque es mucho superficie, no hay grandes estructuras, y ahí tal vez lo que encarece la obra es cuando lleguemos al tema eléctrico, porque Naturgy hace lo que le da la gana en la servidumbre pública vial y empieza a sembrar postes donde mejor le parece, y cuando vas a utilizar la servidumbre pública ellos no siguen la normativa del plan de ordenamiento territorial y tú tienes que jódete. O sea, como son un monopolio, tú no tienes ni dónde quejarte. La SEP brilla por su ausencia cuando tú generas una duda. Yo tengo un tema en el terronal de un acceso que ellos decidieron que el acceso era una servidumbre eléctrica y sembraron postes en media calle. O sea, ahora que estamos trabajando para abrir esa vía de la ciudad, del terronal hacia las lomas, inclusive pidiendo un puente para poder tener otro acceso que no sea solo el Rizacua, ahora tenemos el problema de que Naturgy decidió usar eso como servidumbre propia. Entonces no coordinan, no se suman al esfuerzo y posteriormente tú quieres pasarte una factura ridícula en monto económico para tú removerle los postes. Entonces eso encarece la obra. Lo que estancó los accesos del puente del Kentucky en Vía Porra fue el tema eléctrico.
el Ahora, tema eléctrico para mover esos postes. ¿El Estado panameño no tiene injerencia en la empresa Naturgy? ¿Con un porcentaje No, alto? sí lo tiene, pero una cosa es ser accionista y otra cosa es administrar el negocio. Y Claro. ahí es donde yo creo que debemos ser más puntuales y más específicos en analizar. Está bien, estás administrando, pero me estás perjudicando. Yo creo que nosotros pudiéramos hacer una huelga de brazos caídos y todos un mes no pagar la luz para que sientan a quién se deben. No, y no solamente eso, y ya hablamos otro tema de apagones constantes, que la población también se está quejando, comercios se quejan también sobre este Pero tema. volviendo a lo que el oyente decía de la Interamericana y del tranque excesivo que vivimos todos, hay soluciones. Lo que necesitamos es la voluntad y el compromiso de que el gobierno central designe fondos para tal efecto. Y nosotros primero hacer un análisis vial, levantar el problema y poder darle una solución. Y que me digan a mí, bueno, es que no tengo 10 millones de dólares para eso, tengo 2. Bueno, empezamos por algún lugar. Empezamos en Las Lomas, empezamos en el Adventista, empezamos en San Pablo, empezamos en Coquito. O sea, en cualquier nodo que yo desatore, entendiendo que no es la solución, vamos a ir hacia el objetivo. Dice que desea Omar que cualquier pequeño que sea el paso en la dirección correcta te acerca al objetivo. Y yo lo que siento es que no nos acercamos al objetivo.